Bien, te digo, esta nota es el termómetro liberal. ¿Qué quiere decir el termómetro liberal? Mira, este es el termómetro de cómo está funcionando a 70 días de gobierno este gobierno, Javier Milei, y las cosas que están haciendo. Vamos a charlar un poco también de lo que tiene que ver con las medidas que está tomando, si es estratégico o no lo que está haciendo con los gobernadores, lo que está haciendo de este cambio cultural, las peleas con Lali, pero el gramscismo y todo esto. Bueno, ¿sabés con quién lo vamos a hacer? Con un economista y gran amigo personal y de la casa, Agustín Echevarne, maestro de las ciencias liberales libertarias argentinas. Un gusto verte. ¿Cómo estás? Un placer, un gustazo charlar contigo, Ricardo. Siempre es un lujo. Gracias, viejo. Bueno, hace un ratito te decía, vos sos un gran termómetro para el campo de cómo va la marcha de este gobierno, ¿no? Y la primera pregunta que te hago es, primero, ¿cómo la estás viendo vos? Y segundo, esto es pues, que se lo pregunté ayer a Rosendo Fraga. Le digo, Rosendo, vos que sos un gran historiador, además de politólogo, hubo gente que a los 70 días hizo grandes transformaciones. Y la segunda que le pregunté es, ¿no estamos demasiado ansiosos todos porque el tipo haga todo perfecto de manual? Porque yo veo uno que critica al otro que dice, ¿por qué no bajan los impuestos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Esas dos cosas, ¿cómo lo estás viendo? ¿Y cómo ves el termómetro de ansiedad, si es lógico, de la gente? Mira, yo creo que estamos en un momento súper complicado porque estamos en el primer semestre que sabíamos que iba a ser el más complicado. Siempre hablamos de la B, ¿no? El primer semestre para abajo, el segundo para arriba, y ya los siguientes años deberías estar con mucho menor inflación y con una economía en crecimiento. Pero además recordemos que tiene 38 diputados y no tenía el Congreso. O sea que está haciendo, yo creo, una enorme transformación con pocos recursos legislativos, pero en un país que es presidencialista. Entonces, de alguna manera, tenés matices, tenés un montón de cosas. No es una trayectoria simple, ni mucho menos, pero vos tenés que en 70 días bajaste el déficit fiscal de 6% a cero. El Banco Central, que estaba destruido, recuperó 7.000 millones de dólares. Estaba 12.000 millones abajo, está 5.000 millones abajo. Tenían los pasivos remunerados creciendo con una tasa de interés de 300% anual, la bajó a 100%. ¿Tiene costos? Por supuesto. Después, si querés, hablamos de los costos de estos temas, ¿no? Pero es el plan ajuste y el plan licuadora, como él mismo reconoce que es así, y es un programa de transición que no es un programa liberal, ¿no? O sea, el programa liberal es a lo que vamos a llegar, pero desde ya este programa de transición tenemos ecocambiario, tenemos aumentos de impuestos que no nos gustan, como el impuesto país, que le pegan al campo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sistema de tipo de cambio fijo con un crawling de 2%, con una inflación que todavía es mucho más alta, que tampoco, por supuesto, tiene nada que ver con un régimen liberal. Pero yo creo que estás cruzando la cordillera de los Andes hacia la libertad en el peor momento. Entonces, en esa situación, con una, perdón porque se me estaba agotando la batería, y tuve que ¿Querés ponerme así. cargarlo? Ponelo, cargalo si No, querés, ¿no? no, sí, sí, un 20%. Y entonces te digo, estás cruzando la cordillera en el peor momento y por supuesto con una herencia terrible que has recibido y en este semestre entonces lo que estás sufriendo es un aumento de la pobreza, que la UCA te la pone en 57%, la ITELA te dice 47%, pero sea el número que sea, es la pobreza más alta que tenemos desde la crisis del 2001, lo cual es dramático, sabíamos que iba a ser así. Decime una cosa, hay gente, yo lo veo, ¿no? En los grupos, todo, ¿no? Que no tanto el de campo a campo, pero digo, en general, che, ¿viste? El que tiene viejos grandes con el tema de los jubilados, el que ve que esto le pega mucho más a la gente más pobre, que por ahí el de clase media alta. Y hay gente que dice, che, pero qué sé yo, ¿por qué no le pega a las empresas de Tierra del Fuego? ¿Por qué no le pega a otros sectores, ¿no? Que estuvieron protegidos? ¿Por qué en realidad todo este ajuste se está haciendo sobre la base de la gente más complicada? ¿Vos cómo lo ves? ¿Había otra forma de hacerlo? ¿Resiste el modelo? ¿Hubiera resistido si vos igualmente hubieras aumentado, por ejemplo, la gente más necesitada? Bueno, digamos, le está pegando a algunos cotos de casa, de la casta, que está clarísimo, por ejemplo, todo el tema de las obras sociales, ¿no? Los sindicatos, que es uno de los rubros importantes. Lo de Tierra del Fuego es un pendiente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso habría que hacerlo. Por supuesto que para hacerlo implica afectar otros intereses, y la pregunta es cuántos intereses puedes afectar al mismo tiempo. Y después tenés todo el tema de la ley Ómnibus, que también iba para afectar un montón de intereses de la casta,
que se lo rechazaron, digamos, en el Congreso, el tema de los fideicomisos. Va a seguir avanzando en ese tema porque los fideicomisos ya advirtieron que lo van a ir por la vía de los decretos, no van a poder afectar los 31 fideicomisos, pero sí hay unos 13 que fueron creados por decreto y pueden ser anulados o reformados por decreto, y eso lo van a avanzar. Después vas viendo cómo a nivel de lo que es el Estado en sí mismo, federal, achicó la cantidad de secretarías, subsecretarías y demás, y el presidente anunció que ya despidieron a 50.000 empleados y que hay 10.000 que no fueron renovados, es decir, 60.000 empleados menos. Yo quiero ver después bien cómo eso se traduce en la práctica, porque hay todo un procedimiento, ¿no? Pero está apuntando exactamente ese tema. Después tenés ministros como Mariano Cunio Libarona, que es impresionante lo que está haciendo. El tipo simplemente puso a hacer una auditoría de su propio ministerio. Puso máquinas con huellas digitales para registrar los que vienen. ¿Qué hicieron? Las mafias que están enquistadas en el poder le rompieron las máquinas, le tiraron arena, las inutilizaron. Puso cámaras y puso planillas para que la gente anote cuántos van a trabajar. ¿Y qué pasó? Que hay 1.000 que no se presentaron sobre 6.000. ¿Sí? Después en el INADI, también Cunio Libarone se puso a trabajar ahí, les dijo, bueno, anoten una declaración jurada de cuáles son sus tareas, la tuya, la propia, de cada empleado. ¿Y qué pasó? 140 renunciaron antes que tener que llenar esa planilla, no se animaron a llenar. Entonces, es decir, lo que pasa es que el Estado es inmenso, es paquidérmico, los que llegan no lo conocen. Y eso también es cierto, no tienen experiencia en muchos casos, ¿no? Entonces estás aprendiendo, estás mirando, estás estudiando el caso. Bajaron 250.000 pensiones que estaban mal otorgadas. Probablemente hay muchísimas más que están mal otorgadas. De las pensiones por invalidez, seguramente hay muchas más gente que por ahí tiene tinnitus como tengo yo, y que puedes trabajar perfectamente, y que se anotan y que les han dado la pensión por invalidez, ¿no? Entonces, hay una cantidad, tinnitus es el zumbido en el oído, ¿no? Sí. Es una, pero digamos, no te afecta, o sea, te acostumbras y listo. Es decir, hay 1.000 cosas que están mal en el Estado y las está atacando. Vos me decís, hagamos un resumen del tema, te digo, bajó el déficit fiscal, está mejorando el balance del Banco Central. No logró avanzar en el tema de la ley del Congreso, pero va a tratar de avanzar en lo que pueda, por lo menos en el DNU. Le falta que la justicia, la Corte Suprema, apruebe la parte del tema laboral, que es clave para crear el empleo. Falta dos temas importantes. Por un lado, faltaba el tema del DNU, que la Corte Suprema apruebe la parte laboral, que es clave para crear empleo. Segundo, falta que también te aprueben lo que no conseguiste con la ley ómnibus, pero que hay que sacarlo de algún modo. Dos temas que son muy importantes. La desregulación, que te permitiría multiplicar una cantidad de pymes que pueden nacer, y el tema de lo que es el RIGI, este régimen para inversiones. Vos querés invertir 30.000 palos en Vaca Muerta, que es construir ferrocarriles, puertos, invertir para sacar el petróleo y el gas a 3.000 metros de profundidad, pero necesitas reglas de juego que te las mantengan durante el tiempo. Vos no puedes invertir 3 años para construir todo esto y que después a los 3 años venga otro gobierno, o a los 4 años, y te cambie la regla de juego, te ponga nuevamente el cepo cambiario, no te deje sacar las ganancias, o te cambie los impuestos y te saque el gobierno directamente las ganancias. ¿Quién va a invertir en esas condiciones? Nadie. Entonces ahí hay una respuesta que no es solo del presidente Milei, sino que es de la clase política, ¿no? O por lo menos del oficialismo y de la oposición aliada, o si querés, los aliados que podría tener en el Congreso. Es fundamental sacar esos temas, porque entonces la B va a ocurrir, pero va a ocurrir mucho más rápido si lográs sacar estos 3 o 4 temas que son esenciales. Te meto en el tema emisión e inflación, que a vos te gusta. Vos fuiste el tipo que me enseñó a tratar de contarle a todo el mundo lo de las 5 manzanas, lo de los 5 pesos, y que si emitís cada manzana va a valer más, ¿no? Viste, como para contar bien el famoso tema de la emisión y la necesidad de productividad. ¿Se dejó de emitir? Primera pregunta. Segundo, la emisión que se hace para comprar dólares o para todo este tema justamente de la LEDIX y todo esto que quedó ahí, que se baja, como lo explicaste vos, ¿no? Bajar del 300 al 100% la tasa de interés, todo esto acomodarlo. Esa guita que se emite, ¿va a parar al mercado? O sea, ¿llega de alguna manera al mercado y hace que haya más plata? No digo el plan platita de masa, pero que te genera, digamos, ese volumen. Y la tercera que te pregunto es si esto puede tener continuidad, si él puede resistirse a no utilizar la maquinita. Bueno, en realidad hay varios temas ahí. Es bien complejo, porque una parte de toda esa emisión la está volviendo a, digamos,
a entrar al Banco Claro, Central a través de la emisión de los bonos BOP real, ¿no? Entonces lo que está haciendo es cambiando pasivos de corto plazo a pasivos de largo plazo. claro, Es claro. todo un programa para ir saneando el Banco Central. Esto va a ser, esto puede desembocar a la larga en otro programa, porque de nuevo este es un programa de transición. Lo que nosotros esperamos es que en la segunda mitad del año nosotros tenemos que ver, primero, digamos, qué va a pasar, algo que le interesa mucho al sector agropecuario, con el tipo de cambio, ¿no? Ujú. Como ahora están reteniendo la cosecha, fíjate que hay muy pocas ventas o muchos menores ventas a futuro y demás, que ya a esta altura deberían estar liquidadas una buena parte de la cosecha, y están demorándola porque tenés un tipo de cambio con Crawling Peg al 2%, con un tipo que no sé, y con una inflación que fue 25%, después 20%, después va a bajar un poco, va a ser tal vez cerca de 17%, o el ministro dijo 14%, algo por el estilo en febrero y demás. Entonces, cuando llegues a marzo, yo creo que lo va a cambiar es el blend famoso, es decir, la cantidad que vas a poder liquidar las exportaciones por contado con liquidación en relación a lo que es por dólar oficial. O sea, del 80% dólar oficial, 20% dólar contado con liquidación, cambiará a una relación, por ejemplo, 60-40. Y ahí vas a tener una nueva liquidación porque el gobierno necesita seguir incorporando dólares al Banco Central y le va a tener que dar una señal, bueno, de nuevo, que van a ser con saltos, como era en la época de Massa con el soja 1, soja dólar, dólar soja 2, soja 3, soja 4. Mm. Es decir, vos sabés que te hacen ese salto y después estás estabilizado durante un tiempo. Entonces es el momento que todos dicen, bueno, ahora liquidamos. Eso va a ocurrir, me parece a mí, en marzo, abril, mayo, para tener una buena parte de esos dólares que ingresen y te mejoren todavía el Banco Central. Pero después tenemos que ir al tipo de cambio libre y finalmente a la dolarización. El gobierno ha dicho que va a la dolarización, Milei sigue diciendo que sigue estando en su cabeza la dolarización, yo la veo más para fin del año. Pero eso sería muy importante porque ahí te daría una sincronización de expectativas mucho mayor y te permitiría entonces que durante el 2025 la inflación baje mucho más rápida. Nosotros vamos a llegar a octubre del año que viene a las elecciones como una inflación que esté cercana o por debajo del 1% mensual. Ujú. Decime una cosita, cuando se produzca el famoso fenómeno de dolarización, en realidad lo que dice Milei, van a seguir existiendo las otras monedas, pero lo que sí va a ocurrir en ese momento es que rompemos totalmente la emisión de pesos argentinos y va a quedar como una moneda más dando vuelta, es así, ¿no? Es así, porque de hecho dolarizados ya estamos los argentinos. Mm. Nosotros la otra vez hablábamos, tenemos más de 100 mil millones de dólares en efectivo en cash, o sea, tenemos muchos más billetes dólares que los pesos. Los pesos no llegan a 10 mil millones, o sea, tenemos más de 10 veces la cantidad de billetes físicos dólares que pesos. Ya estamos dolarizados. El tema es reconocer eso y además faltan muchas cosas. Faltaría hacer un blanqueo, faltaría bajar impuestos como los bienes personales, ¿no? Y dejar de perseguir a toda esta gente que fue acumulando dólares, que está desde una empleada de servicio doméstico hasta un pintor que te pinta la casa, hasta una cantidad de gente que va acumulando como puede algún dólar. Bueno, deja que eso ingrese a la economía. Y entonces una parte de eso va a ingresar a los bancos y eso va a ser una expansión del crédito y eso va a ser una parte importante de lo que tiene que ser el futuro de la expansión de Argentina. Porque el sistema financiero argentino, hasta el año pasado, estaba concentrado en prestarle plata al Estado, con una tasa del 300% anual. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasó? Se están reduciendo los depósitos en pesos, en términos reales cayeron 35%, están subiendo los depósitos en dólares, pero falta la aparición del crédito a largo plazo. Y eso requiere estabilidad, requiere credibilidad, requiere leyes, requiere un consenso de que no estás persiguiendo a la gente, que querés que toda esa economía negra, que es un 40% de la economía, no es que son narcotraficantes, estás hablando del 40% de la economía que se mueve en negro. Entonces vos tenés que lograr que eso ingrese a la economía formal. Es decir, tiene que haber un enorme blanqueo. Y una buena parte de eso tiene que ingresar a los bancos. Y nosotros tenemos que ir a un modelo, como en cualquier país que funciona, donde los bancos financian, por ejemplo, el crédito para comprarte una casa a 20 o 30 años a tasas del 6 o 7% anual. Entonces ahí vas a restablecer un motor adicional del crecimiento que es la construcción, ¿no? Que ahora es todo lento, porque todo. Ahora hicieron algo, cosa muy buena con el DNU, que fue liberar el mercado de alquileres. Claro. Eso es excelente, aumentó 40% la oferta, empezó una cosa mucho más razonable. Falta eliminar la inflación, falta poner reglas de juego claras, falta empezar a limpiar todo el tema impositivo, porque también hoy para construir, alquilar y demás te cobran exagerados impuestos. Todo eso, pero recordemos que heredó
una bomba de tiempo fenomenal y estábamos al borde de la hiperinflación, con un banco central destruido, ¿no? Con una inflación que fue 211% anual, pero con un montón de precios congelados, que ahora eso se está transmitiendo a la gente porque estás liberando esos precios, aumentando las tarifas y el costo es enorme, ¿no? El costo es enorme, pero hay un tema que me dijiste desde el costo social que estabas hablando, ¿no? Sí, sí. Que era a quién le pega más. Fíjate que él lo que está tratando de hacer es apuntalando a los sectores que realmente son los más vulnerables. Lo que pasa es que los que más le está afectando es, te diría, los de ingresos medios bajos. A mí no me gusta hablar de clases, yo no creo en las clases, no existen las clases. La gente puede cambiar de ingresos, tener a veces bajos, a veces altos, Sí, 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 puede sí. subir, bajar, lo que sea. Entonces, no hablemos más de clases, es una cosa que me molesta muchísimo. Pero si la gente de ingresos medios bajos ahora le están pegando enormemente y te cae debajo de la línea de pobreza, esa gente está, por supuesto, sufriendo mucho. Ahí les dio ahora un paliativo por el mes de marzo, que va a ser el inicio de las clases y les da el aumento de las cuotas de 70.000 pesos para los que mandan a sus chicos a los colegios privados, para que puedan comprar por lo pronto la mochila con los útiles, ¿no? Pero son cosas puntuales, pequeñas, y realmente el costo es muy grande y te diría que el costo más grande es este semestre. Decime, yo te voy a un caso muy chiquito, ¿no? Pero yo estaba en un lugar de la costa atlántica y comer unos sorrentinos te costaba 8.500 mangos el sorrentino y 3.500 o 4.000 la salsa. Tiro este tema, ¿no? Por tirar así. Yo decía, che, pero 12 lucas, ¿viste? Bueno, no sé si es caro o barato, está bien, un lugar de la costa atlántica. Voy acá a un bar, voy con un amigo, qué sé yo, que esto que el otro, valía 7.500. Voy a otro restaurante que se llama el ABC, que era un clásico que está acá en el microcentro, qué sé yo, 4.800. Entonces, claro, ahí yo lo que veía es, ¿no? En este caso así, muy casero, que digo, hay colchones en algunos enormes. Está bien que alguno dirá, che, flaco, bueno, este lugar labura 3 meses, el otro labura menos, depende del lugar. Pero quiero decir que me parece que hay colchones en muchos lugares y te pregunto, esos colchones, habiendo restricción monetaria, habiendo restricción del consumo, ¿necesariamente quiere decir que un flaco se va a fundir o quiere decir que va a acomodar precios relativos? Yo creo que vamos a ir acomodando precios relativos. Por supuesto, cuando hay una distorsión tan grande de precios, te lleva un tiempo. O sea, va a ser completamente distinto cuando tengamos con la economía dolarizada, todo el mundo sabe lo que valen los precios. Hoy pasa lo que te ocurre acá, vas a un restaurante y los precios son absolutamente distintos. Te diría que hay los restaurantes donde van los extranjeros, los turistas tienen precios mucho más altos que los que van solamente locales. Ahí ya tenés una diferencia enorme, porque hay unos que son como precios internacionales y los otros no. Pero bueno, esas son estrategias de cada uno. Claro. Y lo iremos viendo. Pero está clarísimo que hay dispersión de precios muy altos. Hay mucha gente que se asustó y aumentó los precios y ahora hay muchos precios que han bajado, ¿no? Que la demanda no convalidó, porque como dice el presidente, no hay plata. Entonces, la demanda no te convalida y te obliga a empezar a ajustar tus costos, a mirar. También había gente que creía que se iba a seguir disparando el dólar y el dólar, digamos, el contado con liquidación y demás se mantuvo. El contado con liquidación y demás se mantuvo claramente, relativamente estable, te diría. Entonces eso permitió de alguna manera que las expectativas empiecen a mejorar. Pero todavía falta mucho camino, todo este primer semestre va a ser muy difícil y yo veo una situación mejorando francamente a partir del segundo semestre. Te hablo ahora, te voy a cambio cultural y te voy a provincias, incluso a municipios. Un amigo mío me hablaba también de un municipio en la costa, no voy a decir el nombre del municipio, bueno, resulta que cambió de gobierno, es el mismo, en realidad el mismo emblema político, y los tipos dicen, estamos fundidos, muchachos, tenemos 3.500 millones de pesos abajo. Es un municipio de los más ricos de veraneo de la provincia de Buenos Aires. Vos decís, flaco, a ver, un tipo que tiene casa ahí, garpa todos los meses, garpa todo un año para ir un mes a lo mejor, y 15 días en vacaciones de invierno y por ahí Semana Santa. Garpa todo como si viviera ahí. Con lo cual vos decís, che, es un fangote de guita para una población activa de a lo mejor 50.000 personas. En las provincias lo mismo, viste que aparece, no, que me pase el fondo el presidente, porque si no, que se lo Córdoba, ¿no? Que llora como loco, 26.000 millones de mangos salió el otro día, ¿no? Para publicidad de la provincia. Y 23.000 le costaría, si no hace un ajuste tarifario, bancar la diferencia que hay entre un transporte de 1.000 mangos y los 180 pesos que paga la gente. Esto
¿Ocurre en general? ¿Hay un dimensionamiento que no nos damos cuenta de tipos que han despilfarrado, robado, afanado o se han acostumbrado a vivir como bacanes siendo pobres? Pero Ricardo, absolutamente. Es impresionante el despilfarro descomunal que hay por todo el país y la corrupción fenomenal. O sea, corres una cosa de lugar en cualquier lugar del Estado y sale pus. O sea, está todo corrupto. Es impresionante. Lo que te mostraba de Junio Libarona pasa en todas partes. Es decir, en los municipios, en las provincias, en todas partes. Por supuesto, en algunos mucho más y en otros menos. Pero es absolutamente, en mi opinión, generalizado y es fácil verlo porque pasaste de 2 millones de empleados públicos a 4 millones de empleados públicos y multiplicaste los planes sociales y multiplicaste ese gasto por todos lados y no mejoró la salud y no mejoró la educación y no mejoró la seguridad. Te diría, ahora tenemos una ministra de seguridad que creo que está haciendo las cosas mejor, pero va a llevar tiempo, ¿no? Va a llevar un montón de tiempo y recordemos de nuevo que la gente que asumió a nivel federal tampoco no tiene tanta experiencia. Y los que tienen experiencia en tapar los chanchullos. Entonces acá hay los fideicomisos, todas estas estructuras armadas para ocultar la información y en medio de una inflación de 250% anual es mucho más difícil controlar todo. El día que tengas dolarización va a bajar también la corrupción, porque va a ser todo mucho más transparente. Entonces ahí vas a poder empezar a mostrar y comparar y medir. Por ejemplo, en una licitación pública, si vos le pagás a una persona a los 3 meses porque es amigo tuyo y a otro que no es amigo le pagarías a los 6 meses, ese otro que no es amigo no puede competir, ni se presenta en la licitación, claro, si sabe que no puede competir. No está dispuesto a coimear, no tiene chance de estar en cambio, cuando estás con dolarización, los otros 3 meses no te cambian tanto y puedes competir y empezar a tener crédito a largo plazo. Cambia todo. Tener moneda sana, mira, Lenin decía que para destruir un país tenías que destruir su moral y para destruir su moral tenías que destruir su moneda. ¿Qué hicieron en Argentina? Destruyeron la moneda y destruyeron la moral. Y entonces vienen los extranjeros y dicen en Argentina son corruptos del primero al último. Es el sistema que corrompió a todo el mundo. Te hago otra, Agustín. Hay gente que ve, por ejemplo, Macri, voy a Macri. Macri tuvo que armar de un día para otro, ganó en Cava, ganó en Provincia de Buenos Aires, ganó a nivel nación. Mi sensación de Macri es que era un gran armador de equipos. ¿Viste? El tipo armaba equipos, armaba gente, entonces te llamaba, me llamaba a mí, lo llamaba al otro, que yo. El tipo armaba equipos y la gente quería ir. Da la sensación que el estilo de Milei, vos me dirás, bueno, no era un partido armado como tenía ya Macri, etcétera, pero tuvo que salir de urgencia y lo logró hacer. Y da la sensación que Milei, acá te pregunto, ¿es por su estilo, es porque se cierra mucho? No logra armar equipos. Y otra cosa que me ocurrió es que yo dije, está lleno de liberales. Sí, pero anda a decirle a Agustín Echevarne, a un Agustín Monteverde, anda a decirle a, no sé, a Roberto Cachanowski que se peleó con él, anda a decirle a esa gente que vaya. No va a ir porque los sueldos del Estado no son buenos, porque ellos ya están laburando, porque no tienen ganas de comerse 1.500 juicios. ¿Qué hay de todo esto para vos para conformar equipo? Bueno, ha ido conformando equipos, pero también es cierto que le falta mucho, ¿no? Las segundas, terceras líneas es muy difícil y lo que mencionás es real. Y la forma de armar equipos con Mauricio tenía sus cosas positivas y tenía sus cosas negativas. Porque cuando vos sumás a radicales, a la coalición cívica, peronistas, todo y qué sé yo y demás, bueno, es un problema. Pero yo también veo un problema, por ejemplo, cuando sumás a gente como Scioli, que yo no lo hubiera sumado, pero bueno, es decir, hay cosas que pasan en la política. Giordano, por ejemplo, para mí era un gran cuadro técnico, te diría, ¿no? Y después se tuvo que ir por un tema político, lo cual es también una lástima. Es decir, que todas esas cosas son ciertas, ¿no? La perfección no existe, no hay gobiernos de ángeles, como decía el propio Thomas Jefferson. Si la gente fueran ángeles, entonces no necesitaríamos gobiernos. Pero resulta que no son ángeles, entonces tenemos que pensar en las instituciones y en una transformación en medio de un Estado que está absolutamente con mafias enquistadas en el medio. Y eso también ahuyenta a mucha gente, que dice, yo me voy a meter a pelearme con todas las mafias. Es decir, es complejo. Lo mío pasa porque estoy más en la batalla intelectual, cultural, las ideas, las propuestas, y demás que en la cuestión técnica. Por eso no entré, por ejemplo, en un tema muy específico que me propusieron, pero que no era lo mío. Entonces, creo que la complejidad está, que las dificultades están, pero la oportunidad tremenda de cambio con un presidente que tiene coraje, convicción y las ideas claras y está yendo hacia el lugar adecuado, también es cierto. Pues es que le preguntaba a Rosendo Fraga un elemento que es
que más de tipo emocional, psicológico, te diría, ¿no? Él cómo lo veía a Milei, cómo veía él, cómo veía ese carácter de Milei por ahí muy, muy introspectivo hace 3 años, después cómo se fue acomodando, la emoción que tiene y cómo el tipo ante el muro de los lamentos es capaz de llorar y se ve que lo siente, porque no es que una cámara lo está agarrando y tiene gotitas en los ojos, ¿no? O de repente con el Papa, ¿no? Que ahí alguien estaba filmando y le dice, ¿puedo dar un beso? Sí, querido, y el otro va, y vos ves la cara del Papa, y yo no creo que el Papa esté fingiendo una sonrisa, o que le dio 1 hora, cosa que no le dio al resto de los presidentes. ¿Cómo lo ves a él en su personalidad, más allá de la maquinita macroeconómica, y viste cómo es, ¿no? Agarra la mano izquierda y te empieza a explicar, ¿viste? Y el tipo se pone como si tuviera una cátedra. ¿Cómo lo ves desde esa otra parte que lo hace, para mí, ¿no? Me parece cercano a la gente, que le da esa cercanía. Lo mismo que, está la última, ¿no? Lo mismo que cómo disfruta el tipo con el abrazo de la gente. No creo que sea porque lo esté filmando un flaco, no sería, o sea, muy falso, ¿no? Pero vos lo del flaco, ¿viste? Vos le decís, vas a sacar una selfie, el tipo va y se pone así, ¿viste? Enseguida es como que lo disfruta, ¿no? Ya Cristina no la veía ni loca haciendo eso, no lo veía ni a De la Rúa, Sí. no sé si a Alfonsín, qué sé yo. Yo creo que lo que describís es así, es como la gente lo ve, y también es que él sabe y lo admite, que hay una parte de show en todo esto, que él dice, bueno, es como está la cosa moderna, ¿viste? Yo no podría hacerlo, pero a él le sale bien, a él le gusta, él es un showman, que fíjate que fue lo que le dijo Cristina, él dijo, bueno, ok, si te parece, ¿no? Porque él es un economista profundo, sabe, escribió 20 libros, se leyó todo, tiene buenísima memoria, es brillante, pero también tiene ese costado de showman, el ex guitarrista, ¿no? El ex jugador de fútbol o arquero de Chacarita, qué sé yo. Y tiene todo eso y tiene, sí, un contacto muy especial con la gente, que es impresionante. O sea que eso es real, pero también es real que tiene exabruptos, que tiene estas cosas que también vemos, que ahuyenta a mucha gente, sobre todo los mayores, y también a las mujeres, por eso tiene mucho mejor llegada en los chicos jóvenes. Todo eso es real, pero digamos, las cosas son como son, no son perfectas, ¿no? O sea, Ortega y Gasset te decía, no busques el político perfecto, no lo vas a encontrar. Buscar el arquetipo del político que te sirva para la situación que necesitas, en este caso, para salir de 80 años de decadencia y al mismo tiempo hacerlo cuando estás en medio de una crisis brutal que se fue formando durante 20 años de malas políticas. Te hago la última, y esta tiene que ver mucho con algo que vos laburaste durante mucho tiempo, mucho tiempo. Le quiero recordar a la gente que vos, economista, un tipo que laburaste mucho en la actividad privada y te iba exitosamente bien, y un día dijiste, flaco, me quiero meter en esto, Aldo Abraham, vos, Manuel Solonet, un grupo de tipos armaron una fundación espectacular y se dedicaron a hacer evangelización. Entonces, dicho esto, te pregunto, ¿no te da la sensación o no ves la oportunidad de que el liberalismo libertario no haga lo mismo que ha hecho la izquierda, esa fragmentación? No, porque entonces Vilma Ibarra no se banca con Patricio Echegaray y el otro no con toda esta nueva onda de Miriam Bregman y yo soy Trosco y vos sos esto. Y vos decís, flaco, a ver, vos lo que querés es un totalitarismo, dejá de joder si es de una cosa o de la otra. Y vos lo que querés es libertad. Entonces, pregunta, en algún momento, ¿puede ser que un Ricardo López Murphy no se pelee con él? No sé, todas estas chicanas, estas cosas. ¿Puede ser que un día Roberto Kachanowski, que el otro día me dijo que estaba 99% de acuerdo con las cosas de Milei, ¿podemos dejar esos personalismos o esas diferencias porque a mí me gustaba más Ludwig von Mises y a vos te gustaba más von Hayek, o no? Vos sabés, me conocés perfectamente que yo estoy con esa línea desde hace muchísimo tiempo, pero no puedo cambiar la personalidad de todos los demás. Entonces, uno tiene que trabajar sobre la realidad, sobre lo que es. Y dentro de lo que te gustaría hacer, ir en ese camino. Pero la verdad es que lo que tenemos es esto que estamos viviendo hoy, que es una situación muy complicada y donde tenemos un presidente que marca la cancha dibujando con la espada en la arena diciendo los que están de este lado y los que están de aquel. ¿Es la manera que más me gusta? No, no es la manera, pero es la que está pasando. Claro. Entonces, esa manera, la estrategia que él está armando es decir, mirá, yo quiero mostrar muy clarito quiénes están haciendo chanchullos en la política, porque quiero que el año que viene me vote 50% de la gente para que los diputados que se sientan allí, que ahí sí vamos a tener un bloque mucho más grande, realmente nos permitan hacer la transformación que hoy, si cada vez que quiero avanzar, tengo que empezar a ensuciarme las manos. Y dice, yo no me puedo ensuciar las manos porque si me ensucio las manos, entonces soy lo mismo que los demás. Y por eso levantó la ley. Me gusta, no me gusta, eso es irrelevante. Lo que tengo que escribir es lo que está pasando
y a partir de ahí, bueno, tratar de ayudar a que se haga de la mejor manera posible. Necesitamos que el Congreso ahora va a tener una oportunidad, el Congreso, no el presidente, el Congreso va a tener la oportunidad de sacar leyes. Y ahí ya no es el presidente en las extraordinarias es el que llevaba la batuta y el que mandó la ley y no la pudo sacar. Perfecto. Pero ahora en las ordinarias es el Congreso el que puede presentar leyes y buscar de cualquiera de los sectores, López Murphy mencionaste, perfecto, que empiece a buscar consenso para sacar estos temas básicos que te mencionaba antes, ¿no? Que son súper importantes, de regulación, las reglas para los inversores, tapar chanchullos, que eso va a ser mucho más difícil conseguir consenso. Bueno, pero donde consigas consenso, saquen las leyes. Che, para cerrar, ¿lo ves cómodo a Milei? Como yo te dijera, después de estos 70 días, un tipo que hace 2 años no pensaba que iba a ser presidente ni que iba a entrar en política, ¿lo ves cómodo en ese rol? ¿Cómo lo observas vos? Yo lo veo como que él considera que tiene una misión que tiene que llevar adelante y que tiene un coraje muy grande para hacerlo, y él ve que le está yendo bien en el sentido, mirá los precios de los bonos, pasaron de 20 centavos que valían hace 14 meses atrás a 48 centavos que estaban ayer. Hoy no los miré. Impecable, impecable. Agustín, como siempre, te agradezco muchísimo este rato. Sé que andás a mil y siempre nos das bola. Así que excelente. La gente del campo, la realidad, te lo agradece porque nos abrís la cabeza todo para pensar, para hacernos preguntas, para debatir y para mirar un poco con esperanza lo que viene hacia adelante. Maestro, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo grande. Gracias, viejo. Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, gran amigo de la casa, ¿eh? Siempre que le pedimos está, y a mí me viene bárbaro, porque es como si fuera, yo te lo dije al principio, es como el termómetro, ¿eh? Es la biblioteca del liberalismo argentino en su versión de un luchador de muchos años de esto, viendo lo que pasa. ¿Qué nos está diciendo? Mirá, no es perfecto, no es perfecto. Lo que hubiera sido antes, sin lugar a dudas, hubiera sido un desastre. Y lo que sí existe ahora es la oportunidad que lo que venga hacia adelante se vaya perfeccionando sobre esto, ¿no? Los que miramos el vaso medio lleno, sin duda lo vemos así. Nos seguimos viendo por Canal Agrositio.